Ahí está la grabación y comparto la pantalla, la me abre y acá yo no los veo ahora, ustedes me ven a mí, pero yo no lo voy a ver a ustedes. Y esto es la clase de obras y expresiones y vamos a ver mañana otra parte de obras y expresiones, o sea, esta es como la primera parte. Y en lo que es catalogación es como un núcleo más duro de los contenidos de los procesos técnicos 2. ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan de estas cuatro entidades? La obra, la expresión, la manifestación y el ítem. Esto Sí. Sí, profe. buenísimo. Esto es clave, esto es básico porque es como la base teórica de la catalogación en el siglo XXI. ¿Sí? Esto cambia un poco quizás no la forma de ver los recursos de información que estamos catalogando, pero sí de concebirlos y cómo registrarlos. ¿Sí? En el siglo XX esto no está, de hecho esto se publica en el 98, y pasa a ser la base teórica de toda la catalogación, estas diferenciaciones. Existía antes, o sea, esto no aparece así por generación espontánea, sino que estos conceptos existían previamente. Además, el concepto de obra es prácticamente fundacional. Lo que sucede es que no estaban definidos claramente como una norma, y entonces los diferentes autores, cuando hablaban de obra, incluían, por ejemplo, algo que para nosotros hoy en día es obra y expresión. O sea, hoy en día diferenciamos esas dos entidades y cuando leemos para atrás muchas veces el concepto de obra no estaba tan claramente delimitado como estaba. Entonces, según Manu, lo que vimos, sí, escucho. Profe, pero ¿está compartiendo pantalla o ¿Puedo? no? Y estoy compartiendo pantalla. ¿No se ve? No, no se ve, profe. ¿Se ve o no se ve? ¿No se No. ve? ¿Me ven a mí nomás? Bien. Okay. Sí. Entonces, a ver, no funcionó. Vamos a probar ahora. Ahí está. Estoy compartiendo. Entonces, mostrar mi pantalla. De todos modos, me faltó un botoncito. Acá estamos. ¿Ahora se ve? Está, profe, gracias. Sí, ahora sí. Sí, gracias, profe. Buenísimo. Bueno, entonces podemos seguir. Entonces, le hablaba que esto es como el núcleo de procesos técnicos 2, es lo básico para poder avanzar. Tradicionalmente se ha diferenciado entre lo que es la obra y la manifestación. ¿Sí? No vamos a hablar tanto de expresiones, eso lo van a dar más bien en tercer año, van a entrar con mayor detalle en la entidad de expresión. Para nuestro fin nos vamos a centrar principalmente en la obra, en oposición a la manifestación, y por ahí vamos a entrar en algunos conceptos vinculados a la expresión. ¿Qué es lo que es una obra? Es el contenido intelectual o artístico de una creación específica. ¿Sí? Es bastante amplio este concepto y hay una diferenciación cuando hay una nueva obra, cuando cambia el género, ¿sí? El género literario o la forma, y cuando hay adaptación. ¿Sí? Cuando hay un cambio sustancial de una obra, la consideramos una nueva obra. El concepto de obra en sí es un concepto abstracto. No existe la obra en sí, no hay nada que podamos decir, a ver, esto representa verdaderamente una obra. No, se usa para agrupar diferentes manifestaciones, sabemos que la manifestación es el producto editorial, y agruparlas cuando los usuarios buscan una obra y qué manifestación van a usar. ¿Sí? Entonces, el caso clásico es de la literatura, cuando una biblioteca tiene diferentes ediciones, y todo siempre la misma obra. Entonces, el usuario viene y pide, te da lo mismo si es una edición, no sé, con tapa dura o con tapa blanda. ¿Sí? Entonces, acá hay un ejemplo, ¿sí?, de visualización de una obra que
usa este concepto de obra para diferentes tipos acá de expresiones, el libro en papel, el libro hablado, el libro digital y otro tipo de contenido digital, ¿sí? Entonces los alumnos y permite a los usuarios elegir, digamos, de esta obra, qué es lo que quieren, qué es lo que más les conviene, ¿sí? Esa es un poco la idea de este concepto de obra. Otra utilidad que tiene el concepto de obra es de diferenciar. Pero eso de diferenciación lo vamos a ver cuando veamos publicaciones seriadas, ¿sí? Ahí se usa mucho más. Entonces, seguimos. Entonces, es que vamos a construir un punto de acceso en el registro bibliográfico, ¿sí? Entonces, ¿cómo se construye ese punto de acceso de la obra? Primero con la persona, que es el creador. Cuando decimos que es, vuelvo atrás, es el contenido intelectual o artístico de una creación específica, ¿sí? Hay un creador. El concepto de creador está implícito en el concepto de obra. No hay obra sin creación, ¿sí? Y para que exista creación, tiene que haber un creador, alguien que le da forma a esa obra. Entonces, son esos dos elementos que son imprescindibles para pensar en una obra: el creador y la identificación de esa obra. Entonces, el punto de acceso de una obra se construye con el punto de acceso autorizado para la persona que crea la obra, ¿sí? Y el título preferido de la obra, ¿sí? La obra tiene esos dos elementos: el creador y la identificación de la obra, como diríamos el nombre de la obra, que le denominamos técnicamente el título preferido. Pero ver otras cosas, no nos vamos a complicar la vida con estos otros elementos. Entonces, existen diferentes casos, ¿sí? 3 casos generales vamos a ver que tenemos un autor, que es el caso más común, sobre todo en obras literarias. Tenemos un autor y tenemos la obra, ¿sí? Con esos dos elementos vamos a generar ese punto de acceso. Tenemos otro caso que acá está más chiquito y más cálido, porque lo vamos a ver más adelante, que es cuando el creador, ya no vamos a hablar de autor, vamos a hablar de creador, es una entidad corporativa, ¿sí? Esos casos los vamos a ver cuando vemos entidades corporativas o agentes colectivos, como se denominan ahora. Y el tercer caso es que la obra o expresión es el resultado de uno o varios creadores anónimos. No tenemos esa parte del autor o del creador, nos está faltando. Existen, sabemos que existen, pero no lo tenemos, no lo desconocemos, ¿sí? Y no tenemos ni siquiera algún sustituto para colocar ahí. Entonces, en ese caso, no lo vamos a registrar, no vamos a colocar anónimo, no vamos a tratar de disfrazarlo, sino que el título preferido va a ser el punto de acceso de la obra en este caso. Importante acá los perfiles de aplicación que mencioné en la primera clase. Los perfiles de aplicación son importantes porque lo que hacen es unificar en un solo documento de manera muy práctica las normas, tanto identificación de datos, extracción de datos, normalización de datos y registro y codificación de datos, ¿sí? Entonces, esto ayuda porque no hay que andar buscando en diferentes partes de las normas de catalogación para tener diferentes, sino que están todas juntas ahí bien a mano. Y nosotros vamos a usar, cada tanto vamos a usar el perfil de aplicación de la Biblioteca Nacional de España, ¿sí? La Biblioteca Nacional de Argentina no tiene todavía un perfil de aplicación, suponemos que lo va a sacar dentro de los próximos años, ¿sí? Cuando lo saque, ahí usaremos el de la Biblioteca Nacional nuestra. Pero por el momento lo que tenemos es el de la Biblioteca Nacional de España. Tengan en cuenta cuando vean las codificaciones que hay cambios, hay diferencias, porque los españoles tienen su propia norma de catalogación y codifican de manera diferente. Por ejemplo, la fecha de nacimiento y muerte de un autor o de un creador los colocan entre paréntesis.
no lo hacemos nosotros con las normas que nosotros tenemos. ¿Sí? Entonces hay pequeños detalles por ahí, por lo cual hay que leerlo con criterio. Bueno, entonces esto es lo que dice el perfil de aplicación de la Biblioteca Nacional de España. Cuando hay un agente que es responsable de crear la obra, se construye el acceso autorizado que representa la obra combinando estas dos cosas. El punto de acceso autorizado que representa al agente responsable de la creación y el título preferido de la obra. Y después dice, bueno, hay instrucciones específicas para definir cómo vamos a armar el título preferido de la obra. En casos generales, al más del 80% de la colección de biblioteca, el título propiamente dicho, el título de la manifestación va a funcionar como título preferido. Si no le creamos un título preferido aparte, ahí va a funcionar. Acá tenemos el título propiamente dicho, que en este caso va a funcionar como título preferido. ¿Sí? No le vamos a crear un título preferido aparte. ¿Sí? Acá hay otro ejemplo, ¿sí? Y esto es en la mayoría de los casos. No nos vamos a complicar la vida y vamos a trabajar como venimos trabajando. Sí, pregunta. No sé si soy yo, pero se escucha bastante mal. No sé si será mi internet o es un problema del audio suyo. No sé si los compañeros lo escuchan bien. Sí, yo también pensé que era mi internet, por eso. Yo también. Sí, se escucha un poco mal. Perdón. Aplicaciones. Bueno, ahí subo, ahí se escucha mejor. ¿Se escucha mejor ahí? Sí. ¿Sí? Bien, ahí estoy subiendo el volumen. Espero que se escuche mejor. Y perdón, perdón por el efecto infinito. Vuelvo a nuestra presentación. ¿Estamos? ¿Se escucha? Bien, sigo entonces. No, también los escucho ahora más fuerte porque subí todo. Entonces, repito, en el 80% de los casos, hablo del 80% porque hubo un estudio hecho en Estados Unidos donde decía, bueno, ¿cuándo vamos a aplicar? ¿En qué casos es necesario? Y ahí sacaron como conclusión que el 82%, el 85% de los casos existía una sola edición del libro. O sea, no había forma, o sea, no había ninguna necesidad de generar un título preferido. ¿Sí? No sé cuáles son las estadísticas de nuestras bibliotecas, no hay, que lo que yo sepa no hay un estudio similar hecho en Argentina, pero lo podemos aplicar también para nuestro país. Más, es probable que algo no se porque tenemos una edición. Entonces, en el caso general, no vamos a dejar esto, o sea, vamos a seguir trabajando como trabajaron el primer año, esto del título preferido, el punto de acceso de obra, no vamos a complicar la vida. De acceso con un título preferido, pero del registro de los campos de datos que estamos registrando. Y estos son los 5 casos, puede haber más casos, esto puede ser un recorte. Cuando la obra aparece bajo diferentes títulos, ¿sí? Ya vamos a ver ejemplos. Otro caso, cuando tenemos un libro que trata de otro libro, cuyo tema es otro libro, ¿sí? Otra obra. Y ahí la obra es la materia. Entonces vamos a generar un punto de acceso de materia por esa obra. Cuando tenemos diferentes expresiones de una obra, ¿sí? En lo que vemos nosotros son principalmente traducciones. Van a haber otros casos el año que viene, en procesos técnicos 3, o este año, si lo cursan este año, ¿sí? En procesos técnicos 3 van a haber otros casos de expresiones. Cuando tienen diferentes obras en una misma manifestación, ¿sí? Le decimos un agregado, compilaciones, antologías, etc. ¿Sí? Ediciones
donde tienen dos o más traducciones de la misma obra en la misma edición. ¿Sí? En esos casos necesitan generar puntos de acceso aparte para la obra o para la impresión. Y después, este otro caso que ya se los mencioné, en el caso de las seriadas, cuando usamos el título preferido para diferenciar. Solamente en el caso de las seriadas, sí, también espero que vean en procesos técnicos 3, cuando vean películas, es muy común que una película tenga el mismo título que la obra literaria en la cual está basada. ¿Sí? Entonces también ahí es necesario diferenciar el título de la película del título de la obra literaria, porque son películas, no hay un solo creador, sino que son un montón de creadores. Pero eso lo van a ver cuando vean procesos técnicos 3. Para algunos casos, ¿sí? No, vamos a ver estos 5 casos. Primer caso, ¿ya? Fíjense que acá tenemos el caso de Hamlet, fíjense que está todo en idioma original, cuando el que se escribió, y estas son diferentes ediciones, diferentes manifestaciones que se han publicado bajo títulos diferentes. Si esto lo tienen en su biblioteca, me van a decir, bueno, no hay nada más. El usuario escribe Hamlet en el y le va a encontrar los 3. No hace falta que nos compliquemos la vida con el título. Pero si no lo colocan, no hay problema, ¿no? Si una búsqueda por favor, le va a traer las 3 manifestaciones que tiene la biblioteca. El único problema puede haber sí, solo le va a traer Sí. y la otra no. ¿Sí? Profe, Sí. profe, una consulta, se corta mucho el audio en algunas partes. Ah, ¿Usted me escucha bien, por ejemplo? yo los escucho bien, pero voy a conectar a otro internet. A ver. Bien. Tengo otro internet que es el de primer piso que debería tener mejor señal. Espero que no se corte. Bueno, ¿esto se entendió lo que expliqué recién? Que ¿Puede repetirlo, en este profe? caso, Por favor. en este caso que tenemos una obra en inglés, tenemos 3 títulos de manifestaciones que son diferentes, pero si un usuario busca Hamlet en el log, le va a recuperar los 3 libros. ¿Sí? Ahí no vamos a tener grandes problemas. Ahí el único problema es si un usuario escribe el título propiamente dicho de una de estas obras, ¿sí? Si escribe The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark, le va a traer uno solo. Los otros dos no se los va a recuperar. ¿Sí? Entonces, en este caso tenemos, decir, bueno, tenemos diferentes manifestaciones de una sola obra, el texto es igual en este caso, y si un usuario busca de acuerdo con va a encontrar más o va a encontrar menos, pero va a encontrar. ¿Sí? Vámonos a otro ejemplo. Este es un ejemplo de una obra publicada en Argentina, ¿sí? De Ernesto Mayo, que titulaba La aguja en el pajar. Ahora, cuando la publicaron en España, le cambiaron el título. Y en la misma obra, en España se publicó bajo el título de El crimen en el Valle del Once. Es la misma obra, en el mismo texto, de acuerdo a la editorial, se publicó con un título o se publicó con otro título. ¿Sí? Entonces, en este caso, nosotros necesitamos decirle a los usuarios que te gusta Ernesto Mayo, bueno, pero este libro es igual a este otro libro. El texto es igual. No hay diferencia en el texto, en la obra. ¿Sí? En este caso, no hay diferencia en la obra y en la expresión. ¿Sí? Entonces, ahí sí vamos a darle un título preferido para evitar estas confusiones. ¿Sí? Acá tienen el ejemplo del registro bibliográfico y acá sí
vamos a incluir, ¿sí? Vamos a incluir el primer título, lo vamos a usar, con el cual se publicó en la Argentina, lo vamos a considerar como título preferido. Y si tenemos la otra edición, o solamente esta otra edición, le vamos a agregar también este título preferido en el 240 para que los usuarios sepan de qué obra se trata. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? Sí. Sí, profe, muy claro el ejemplo este. Bien. Bueno, entonces, si vamos a hacer, si vamos a catalogar, digamos que tenemos los registros. Hacemos un registro bibliográfico para uno, hacemos el registro bibliográfico para el otro, pero los vamos a reemplazar el mismo registro de autoridad. ¿Sí? Vamos a crear un registro de autoridad de la obra, ¿sí? No del autor, de la obra. Y el registro de autoridad de la obra debe tener esos dos elementos, creador y título preferido. ¿Sí? Entonces, este es un registro de autoridad de obra, no de autor, de obra. Entonces, vamos a tener acá el punto de acceso principal, ¿sí? Esta combinación que tenemos entre el creador y la denominación de la obra. Vamos a tener variantes, diferentes tipos de variantes, o si alguien lo busca por una variante, y lo vamos a vincular al autor, al registro de autoridad del autor, que también tiene que existir. ¿Sí? Profe, una pregunta. Dos cosas, sí. Acá me perdí un poco. ¿Por qué se tiene que hacer un registro de autoridad de obra y no directamente se lo vincula a un registro de autoridad de autor? Porque son dos entidades diferentes. En el modelo de referencia bibliotecario de la ISA, una cosa es la persona y otra cosa es la obra. ¿Sí? Incluso son entidades totalmente diferentes, de tipología diferente. Entonces, cuando generamos el acceso para la obra, tenemos que crear un registro de autoridad para la obra. ¿Sí? No nos alcanza a hacer solamente el autor, ¿sí? O el creador, sino que vamos a generar el registro de autoridad de la obra. ¿Sí? Y acá lo que no está en el ejemplo es que en el registro de autoridad del autor va a aparecer también un 500 con el punto de acceso de la obra. Van a estar vinculados. Entonces, si tienen, por ejemplo, tienen obras de Shakespeare, ¿sí? Y generan puntos de acceso de cada una de las obras de Shakespeare, van a tener registro de autoridad de Shakespeare, que va a representar la entidad de William Shakespeare, ¿sí? El autor, y van a tener los registros de autoridad de cada una de las obras. ¿Sí? Romeo y Julieta, Hamlet, no sé, todas las Macbeth, el Príncipe Lear, o el Rey Lear, como se llamen, van a tener cada una de esas obras por separado. ¿Sí? Y van a tener un registro de autoridad, y todos esos registros de autoridad van a estar vinculados con un campo 500. ¿Sí? ¿Se entiende eso o es muy...? Son dos tipos de entidades diferentes. ¿Seguimos o lo vuelvo a explicar? Sigo entonces. Profe, tengo una pregunta. Entonces, sí, además del registro de autoridad de obra, se tiene que hacer, como siempre, el registro de autoridad de autor, ¿no? Así es. Van a tener también un punto de acceso por el autor solo. Las dos cosas van a tener. El de creador y el de obra. Son dos entidades diferentes. Por eso ha cambiado la catalogación en el siglo XXI, porque los registros de autoridad ya no son considerados registros auxiliares del catálogo, sino que ahora describen entidades. Y las entidades tienen cierta independencia entre sí. Que una persona. Son cosas que están en planos completamente diferentes. En un registro bibliográfico podemos tener vinculaciones, ¿sí? De uno y de otro.
Seguimos. Bien. Otro caso, ¿sí? Fíjense que acá tenemos libros que hablan de otros libros, obras que tratan de otra obra. Acá tenemos como una intersección, ¿sí? Tenemos una obra de Miguel de Unamuno, ¿sí? Que es Vida de Don Quijote y Sancho, pero el tema de esta obra, ¿sí? Es el Quijote de Cervantes Saavedra, ¿sí? Entonces, es una obra que habla de otra obra. El mismo caso lo tenemos aquí, ¿sí? Donde hay un trabajo sobre el Hamlet. Este tipo de obras son muy comunes. Todo lo que son estudios literarios que se publican van a tener eso. También lo tienen en caso de comentarios, ¿sí? Comentarios sobre libros de la Biblia. Si van a una biblioteca protestante, van a tener buena parte de la biblioteca con ese tipo de obras. Autores que hablan sobre una obra en particular, ¿sí? Sobre un conjunto de obras, ¿sí? Y donde van a tener que generar puntos de acceso para esa obra, para esa manifestación, para ese texto, ¿sí? Pero van a tener que generar puntos de acceso de imagen para la obra. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, sigo. Espero que se entienda. Estamos empezando a hilar un fin. Entonces, acá tienen el ejemplo de un registro bibliográfico abreviado, ¿sí? De este libro. No le vamos a crear un 240, ¿sí? No es necesario, salvo que este libro se haya publicado con otro título, ¿sí? Ahí recién le vamos a generar un 240 y vamos a generar un punto de acceso por la obra. Pero la obra del Quijote, ¿sí? Es el tema. Y entonces el tema requiere un punto de acceso de materia. ¿Y cómo se genera el punto de acceso de una obra? Combinando el creador con el título preferido de la obra. ¿Sí? Entonces, acá tienen un punto de acceso por la obra. Si ven bibliotecas, si ven catálogos online, van a encontrar por ahí este tipo de registro donde encuentran un 650 donde dice Don Quijote de la Mancha. Eso quizás me funcione en la biblioteca, no me voy a poner en la funcionalidad, pero no es correcto. ¿Sí? Entonces, dentro de lo que es el proceso técnico, tratamos de enseñar lo correcto. Sobre todo, porque no solamente se trata de crear catálogos que funcionen, sino para que comprendan cómo funciona la teoría catalográfica a través de esto. ¿Sí? Entonces, la catalogación no es llenar un formulario, sino debe tener claro qué entidades están involucrados en una manifestación o en un ejemplar, y poder pensar cada una de estas entidades por separada y registrarlas adecuadamente. Bien, vamos a ver el otro caso, acá el de Hamlet, y este exactamente es un caso. Tenemos acá una obra, ¿sí? Para la cual no necesitamos crear este cuadro, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos una sola, se ha publicado uno solo, bajo un solo título, quizás hay reediciones con el mismo título, ¿sí? Pero no necesitamos crear un registro de autoridad de la obra. Vamos a crear, obviamente, un registro de autoridad por la persona. Pero como esta obra habla del Hamlet, vamos a generar un punto de acceso por la obra del Hamlet. Y este punto de acceso sí requiere un registro de autoridad. ¿Sí? Entonces, en este caso vamos a tener un punto de acceso por el autor y un punto de acceso para la obra sobre la que habla.
un registro de autoridad para este y otro registro de autoridad para esta obra. Y me van a decir, bueno, ¿por qué no creo un registro de autoridad para la obra, para el ensayo crítico del campo? Si nos ponemos en perfeccionistas, deberíamos crear un registro de autoridad para esta obra, ¿sí? Y si fuéramos, si hacemos un trabajo de estudio, ahí quizás valga la pena. Pero en lo que es encontramos con el caso que vimos, a ver, acá, ¿sí? Que la gran mayoría de los casos donde esa obra se ha publicado bajo un solo título, no hay traducciones, o no tenemos esa traducción en nuestra biblioteca, y entonces el registro bibliográfico funciona para representar esa obra. La manifestación la estamos usando para representar además la obra. ¿Sí? Hay una entidad que es la manifestación, en la cual está metida dentro de la obra y no lo vamos a registrar acá. ¿Por qué? O sea, profe, que en realidad vale la pena registrar la obra si tenemos, por ejemplo, más de 2 ediciones de un mismo, con variaciones de un mismo título. Si no, no vale la pena hacerlo. No solamente con variaciones, sino que generalmente sean diferentes, ¿sí? Porque si son variaciones, por ahí hacemos un 246 y lo registramos y aseguramos la recuperación. Pero piensen siempre que cuando eso lo tiene una biblioteca con sus bibliotecarios. Entonces, el tiempo de los bibliotecarios, y ahí entra el tiempo de los catalogadores, es un recurso muy escaso. Entonces, ahí tienen que pensar cómo lo emplean para que, digamos, le saquen el mayor provecho y generen servicios de utilidad para su comunidad de usuarios. Entonces, por eso, muchas veces lo que se hace, se genera algo no perfecto, según la teoría catalográfica, para una situación dada. Y en muchos casos se van a encontrar que van a una biblioteca chica en cuanto a la cantidad y me van a decir, no vale la pena hacer todo esto. Me funciona, como les dije, con la biblioteca que acá me pone Don Quijote de la Mancha en un 650, o 630. ¿Sí? Eso puede llegar a funcionar y puede funcionar muy bien dentro de una biblioteca pequeña. O dicen, hago este punto de acceso, pero no genero un registro de autoridad. ¿Sí? Demasiado laburo no tiene suficiente impacto en mi comunidad de usuarios para generar todo un registro de autoridad. No es cierto. Tienen que ver cuál es el caso particular de su biblioteca donde van a trabajar. Pero piensen también que las bibliotecas pequeñas generalmente se incorporan a redes. Hoy en día es tan fácil armar redes, tenemos toda la tecnología para armar redes, para armar catálogos colectivos, federadas, ¿sí? Donde una interfaz busca en varias bibliotecas. Y entonces, ahí de pronto, nuestra biblioteca es una sección en una biblioteca mucho más grande, que es la colección de todas las redes. ¿Sí? Entonces, bueno, son casos particulares. Yo enseño la teoría de la práctica y ustedes verán después, cuando sean bibliotecarios, cuando estén trabajando en una biblioteca, qué es lo que van a aplicar de esto. Bien, seguimos. Bien, ya sabemos cómo se genera el punto de acceso de una persona. No lo vamos a repetir, ya lo saben. Vamos ahora a ver el tema de los títulos preferidos. ¿Sí? Y hay una serie de extensos, la parte donde le dicen cómo generar ese título preferido. ¿Sí? Y entonces, según la regla de esta edición, piensen que ya es una edición vieja, el título preferido de la obra es el título o forma del título elegida para identificar la obra. ¿Sí? Tenemos el título preferido, que es el título de la manifestación, y tenemos el título preferido, que es el título de la obra. Como le dije, en el 80 y pico, 90% de los casos, los dos son idénticos. Bueno, si nosotros tenemos que generar un registro de autoridad de la obra,
ya sabemos cómo crear el nombre o normalizar el nombre del creador, vamos a ver ahora la parte del título. Y entonces vamos a usar el título en la lengua original, ¿sí? Y ahí nos vamos a encontrar con estos casos de los autores suizos o los autores de países lejanos, árabes, lo que fuera, y me van a decir, eso no me sirve, no le sirve a mis usuarios de poner algún nombre que no lo van a poder determinar, no lo van a poder leer, ¿sí? Entonces muchas bibliotecas optan por no buscar esto, sino usar el título en la lengua de los usuarios, ¿sí? Esto es correcto, pero suele ser un título. Ahora, si todas las bibliotecas hacen lo que es correcto, todas las bibliotecas van a tener el título en la lengua original y lo van a transliterar si es necesario, ¿sí? Esperemos que la Biblioteca Nacional Mariano Moreno siga con la calidad de registro que está produciendo y entonces podamos seguir por esa vía con lo que propone nuestra Biblioteca Nacional y no nos tengamos que romper la cabeza de decir, tomar decisiones puntuales en una biblioteca que no tiene suficiente, no tiene una colección tan grande como para obligar a otras bibliotecas a seguir esa misma política, ¿sí? Así es. Regla general, el título preferido es el título en la lengua original. Ese es el regla. Ahora, con obras creadas antes de 1500, se antes de 1500, ¿sí? Esa fecha es la cuestión y antes después del 30, ¿sí? Y en ese caso, lo que se usa, ¿sí?, es la identificación de las obras en fuentes de referencias modernas, ¿sí? Entonces, las obras de Platón o las obras, no sé, de los romanos, de los autores árabes, vamos a fijarnos en las fuentes de referencia cómo están denominados. Y a partir de ahí vamos a usar esos títulos, van a ser el título preferido. Y después la norma me da también un listado de jerárquico, es decir, si no encontramos esto en obras de referencia, ¿sí? Y entonces, o si son diferentes, también puede pasar, y entonces vamos a preferir las ediciones más antiguas, ¿sí?, el uso de esa obra, el uso del título entre autores de diversos motivos, frente a las ediciones más viejas de estas obras de referencias. O copias manuscritas, si la obra, por ejemplo, tenemos que es una reimpresión de un manuscrito, bueno, no aparece en fuente de referencia, ese título uniforme va a ser el del manuscrito. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Por lo general, el título preferido va a ser el título de la lengua original para publicaciones modernas y para publicaciones antiguas nos vamos a fijar en fuentes de referencia. Esa es la regla general. Y acá tenemos un ejemplo, ¿sí? En este caso, estoy usando el punto de acceso de la Biblioteca Nacional de España, ¿sí? Es una obra de Platón. Y fíjense que tenemos acá una serie de variantes de cómo se denomina, incluyendo el punto de acceso de la Biblioteca Nacional de Grecia. Acá, para simplificar, he sacado fechas de nacimiento de Platón, fecha de actuación de Platón, y como esta obra tiene diferentes formas de identificarlo, bueno, todos estos están representados acá en el registro de autoridad. Debería haber más entradas, una vez no he transcrito todas, ¿sí? Este es un ejemplo. Seguimos. Si empieza a haber confusiones porque existe el mismo título, ¿sí? Si hay dos más obras que tienen el mismo acceso, por título preferido, entonces vamos a generar
elementos adicionales. Nosotros no nos vamos a entrar con el tema de elementos adicionales. Vamos a ver algunos de estos elementos adicionales cuando veamos publicaciones seriales. Pero ahora no nos compliquemos la vida, así que nos vamos a saltar esta parte. Está aquí para que sepan que existe. Que existe. Bien, esta diapositiva es directamente copia del perfil de aplicación para la Biblioteca Nacional de España, que les dice cuáles son los campos en los que vamos a registrar, ¿sí? el título preferido de la obra. ¿Sí? El título preferido. Acuérdense que cuando hay un agente responsable de la creación de la obra, vamos a usar el 100, el 110, el 111, de acuerdo a lo que corresponde. ¿Hasta ahí estamos? ¿Se entiende? ¿Amén? Seguimos. ¿Preguntas? ¿Hasta acá? No, bien, yo sí. Bueno, vamos ahora a hablar de las expresiones. Hasta ahora hemos estado mucho con la obra. ¿Qué pasa con las expresiones? Y la expresión es una entidad, si la obra es bien clara, el concepto de obra y es bien tradicional, como lo dije, es fundacional en la teoría catalográfica, no pasa lo mismo con la expresión. ¿Sí? La definición es un si transmiten la obra, ¿sí? Que realizan la obra, si tomamos en cuenta acá esta primera forma de definir esta expresión en FRBR. En realidad, la expresión es un concepto muy de la obra y agrupa varias cosas, ¿sí? En la expresión conmigo, este concepto abarca obras expresadas a través de textos diferentes, ¿sí? Que son las traducciones, en el caso le vamos a hablar nosotros. Una obra expresada a través de contenidos diferentes. Ese es el caso cuando tenemos un texto y la ilustración, ¿sí? Cuando tenemos novelas gráficas, por ejemplo, o cuando tenemos obras ilustradas, y esas ilustraciones se han creado para esa obra, para esa edición, ¿sí? No es algo que, bueno, qué sé yo, el libro habla sobre caballos y bueno, tomamos fotos de cualquier caballo y lo pegamos ahí. No. Son ilustraciones que se crearon específicamente para esa obra, están vinculadas a esa obra y no se pueden pensar fuera de esa obra entera. ¿Sí? En ese caso, esa obra está expresada a través de un contenido histórico, ¿sí? A través de un contenido que es la ilustración. El texto y la ilustración. Y después tenemos otro caso, que es cuando la obra está expresada a través de en ese caso lo van a ver en procesos técnicos 3, cuando van a lidiar con obras de las cuales tienen la partitura, pero además tienen la grabación sonora de esa obra. ¿Sí? Entonces, para no complicarse demasiado la vida y crear entidades cada vez más pequeñas, más detalladas, más minuciosas, lo que pensaron en el concepto de expresión, ¿sí? Que abarca estas cosas, es decir, bueno, tú haces referencia a la obra y en la manifestación. ¿Se entiende por ahí? Espero que sí. Cuando salió FRBR, recibió la ilustración. Y cuando les hablé del formato MARC, les dije que, bueno, que hay otro estándar alternativo que se está generando, pero que no lo vamos a ver porque existen, porque todavía no se está implementando en nuestro medio. BibFrame. En BibFrame el concepto de expresión no existe. BibFrame habla de instancias. Y la instancia o la instanciación comprende la expresión y la manifestación. ¿Sí? O sea, si ya la expresión era complicada y abarcaba mucho, bueno, en BibFrame lo
todavía. Así que esto no les quise complicar acá con different, no les puse otra diapositiva, sino que la idea es que comprendan qué es lo que es una expresión y qué es lo que abarca. Nosotros lo que nos vamos a interesar acá es sobre todo el caso de las traducciones, ¿sí? No vamos a quedar ahí principalmente y no nos vamos a complicar la vida con los otros casos, porque además en una biblioteca lo más probable es que tengan traducciones. Y sobre todo lo que son las obras literarias, pueden llegar a tener la obra original y pueden tener diferentes traducciones de esa obra a diferentes idiomas. ¿Sí? Ese es el caso la definición de la expresión, ya lo dije, son estos signos que transmiten contenido intelectual o artístico, y acá el concepto de signos es como bien amplio, para que puedan abarcar todos estos casos. Y después siempre está la duda, bueno, cuando hablamos de una nueva expresión, y acá se van a acordar seguramente de esta diapositiva comunitaria. Tiene muchas cosas, que dice acá el título familia de obras, en realidad acá debería decir familia de obras y expresiones, ¿sí? No solamente familia de obras, y un poco como para pensar, bueno, cuando se trata de la misma expresión, cuando hay una nueva expresión, cuando hay una nueva obra, ¿sí? Esto es como muy útil para pensar este tipo de casos. Nosotros no nos vamos a complicar la vida, lo vamos a pasar para que no tengan toda referencia. Entonces, ¿cuándo vamos a generar un punto de acceso para una expresión? ¿Sí? Igual que en el caso de los puntos de acceso de obra, no va a ser en todos los casos, no va a ser siempre, sino cuando tenemos una traducción de una obra y además es necesario diferenciarla de otras traducciones. ¿Sí? Vamos a ver, en la próxima clase vamos a ver los casos de agregado, donde tenemos la misma obra en dos expresiones diferentes. ¿Sí? Una edición bilingüe, por ejemplo. Este otro caso, cuando se trata de una obra ilustrada, por ejemplo, una novela gráfica, no vamos a ver estos casos, pero existen y son bastante comunes en bibliotecas públicas, bibliotecas populares o bibliotecas escolares incluso, pero espero que tengan muchas novelas gráficas, muchas obras ilustradas, porque como son muy atractivos y son para promover la lectura, sobre todo cuando se trata de los chicos. Y estos otros casos nosotros no acá están para completar, ¿sí? Por lo general, para nosotros, importante cuando tenemos una traducción, ¿sí? O cuando tenemos un conjunto de traducciones, a ver, tenemos el Don Quijote y lo tenemos en castellano, lo tenemos en inglés, lo tenemos en francés y tenemos incluso ahí un ejemplar en finlandés que nos fue donado. ¿Sí? Entonces ahí, y en todos lados decimos Don Quijote. Pero para evitar que los usuarios se confundan, vamos a indicar de qué expresión se trata. ¿Sí? Esto no es un extra, no es un figurete catalográfico, sino que esto tiene una funcionalidad concreta en el catálogo para nuestros usuarios. Bien, vamos a ver ahora el punto de acceso para expresiones. ¿Sí? Y entonces, el punto de acceso de una expresión es el punto de acceso de la obra y además unos elementos que identifiquen la expresión. ¿Sí? Entonces, no es una cosa que reinventamos la red, que son una cosa completamente diferente, sino que usamos el punto de acceso y agregamos un elemento. En el caso de las traducciones, la lengua va a ser lo que va a diferenciar. ¿Sí? Acá tienen la regla de las anglos que les dice todas las posibilidades que tienen acá para expresar. ¿Sí? Y a nosotros lo que nos va a interesar es la lengua de la expresión, porque vamos a trabajar sobre todo en el caso de las traducciones y los textos impresos. ¿Sí? Y
donde lo vamos a... Bueno, a ver, está también el caso de la fecha, ¿sí? Cuando, por ejemplo, tenemos dos obras con el mismo título y tenemos que diferenciarlo por fecha. Casos raros, pero existen, y en ese caso damos prioridad a la fecha, ¿sí? Cuando son expresiones de fechas diferentes. Esto, ¿saben dónde se usa mucho? En la Biblia, en la edición de la Biblia. Sí, ahí tenemos diferencias, qué sé yo, por ejemplo, si son protestantes, usarán en la Biblia Reina Valera. Bueno, la Reina Valera tiene una edición de 1960, una expresión, perdón, no una edición, una expresión de 1960, que hay muchos que todavía se aferran a esa edición, y si bien hay traducciones más nuevas, revisiones de Reina Valera de otra fecha, pero, digamos, los más conservadores de los protestantes siguen usando esa expresión en 1960. Entonces, en esos casos, por ahí es re importante la fecha. Vamos a pasar a las cosas más prácticas, y vamos a pensar en el caso de las traducciones, y ahí vamos a seleccionar los términos a través de una lista estandarizada de nombres de lenguas, si estuviera, ¿sí? Lista estandarizada de lengua. Bueno, nosotros por lo general usamos los listados de lengua que encontramos en organismos públicos, ¿sí? ¿Dónde puede haber diferencias de escritos cuando se tratan, por ejemplo, de lenguas de pueblos originarios? ¿Sí? Por ejemplo, el quechua yo lo he visto escrito de diferentes maneras. Bueno, ahí hay que fijarse cuál es la forma que usan los organismos públicos de Argentina, por ejemplo, para registrar la lengua. Bueno, ¿cómo lo codificamos? ¿Sí? Acá está el ejemplo del campo 240. Habíamos visto el subcampo A, el título preferido, y para una expresión, ¿sí?, vamos a codificarlo en el subcampo N, en la lengua. ¿Sí? Este es lo que vamos a usar para diferenciar diferentes expresiones que se diferencian por la lengua. Y acá, interesante esta reflexión, esto está bien al principio y al fin de aplicación de la Biblioteca Nacional de España. Esto no habla de historia de obras, ¿sí? Pero miren que ya venimos hablando del tema. Y entonces fíjense que acá dicen, en esta biblioteca se hace y controla una obra como en la siguiente tipología. Y ahora dice, literatura española, cuando haya varias manifestaciones de variantes. Otras obras españolas no literarias de recién significación o importancia. Literatura clásica griega y romana, y bueno, y después vienen otros casos. ¿Sí? Y esto es importante porque esta cuestión de que hay que ahorrar el tiempo del bibliotecario, y entonces ustedes pueden generar quizás no un perfil de aplicación, pero sí una política de la biblioteca donde van a decir, bueno, vamos a generar puntos de acceso de obra en estos casos. ¿Sí? Entonces piensen, por ejemplo, en los autores locales, en las obras argentinas, y quizás también en estas que son como importantes, sobre todo si están en una biblioteca académica donde se enseña esa lengua o se enseña literatura, entonces tienen diferentes tipos de traducciones. O si están en una biblioteca religiosa, el tema de Biblia y libros sagrados es recontra importante, y se usa muchísimo el título preferido en esos casos. ¿Sí? Entonces, por ahí lo que tienen que hacer es generar una política local. Bien, estamos avanzando, pero súper bien, y vamos a ver, en los registros bibliográficos ahora vamos a ver los registros de autoridad, y no voy a detener demasiado en ellos. ¿Sí? ¿Por qué no me voy a detener demasiado? Porque yo creo que en este caso
ya tienen las cosas más importantes. Saben cómo se arma cómo se describe una obra, la entidad obra, ¿sí? De qué está compuesto el creador y el título preferido. O si no tenemos creador, el título preferido solo. ¿Sí? Los atributos en estos campos nuevos, yo no se los voy a pedir, sepan que existen, les voy a poner algunos ejemplos ahí donde están incluidos. Importante, en el caso de la obra, los puntos de acceso variantes, que son de referencia de DAC, ¿sí? Ya vimos algunos ejemplos, y las unidades relacionadas que están en el bloque del 5, en el registro de autoridad, también ya vimos algunos ejemplos. Y como en todos los registros de autoridad, de fuentes, obligatorio es fuente consultada con datos, o sea, obligatorio ese campo, no obligatorio, pero sí es fuente consultada sin datos, para evitar volver a ir a una fuente que no nos dio la información. Entonces, para ahorrar tiempo al catalogado. Y entonces, acá, un ejemplo, ¿sí? El punto de acceso de una obra, porque es un registro incompleto también, porque no le incluí todos los 400, todo lo que del 400, pero fíjense que acá el punto de acceso de la obra, ¿sí? El creador primero, los elementos que nos permiten identificar inequívocamente al creador, y después el título preferido de la obra. Estas dos cosas son un solo bloque. Estos campos extra, sí, que en este caso incluí el 380 y el 387, que son importantes porque es una obra literaria, ¿sí? Entonces acá en el 380 codificamos el género y en el 387 las características de la expresión representativa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la expresión es un texto. ¿Sí? El Don Quijote de la Mancha es un texto. Aunque después puedan generar una obra de teatro, sí, pero en primera instancia esto es un texto. Los campos de relaciones, los campos de variantes, que estarían en el bloque de 4 equilibrios, 400, esto los he olvidado, a ver acá, unos puntos suspensivos con el tal, y después la vinculación con esta otra entidad que es la persona que lo escribió, el creador. ¿Sí? Como le dije, son dos entidades diferentes, el creador es uno y la obra es otra. Bien. Y ahora el tema para expresión, registro de autoridad de una expresión, se hace de la misma manera que el punto de acceso para una y colocamos el subcampo N del idioma o un subcampo específico que diferencia una expresión de lo que es una, o sea, que caracteriza esa expresión dentro de una obra. Pero, por lo general, no vamos a tener registros de autoridad para expresiones. ¿Sí? En este vamos a utilizar la expresión solo como punto de acceso al registro bibliográfico, pero no van a generar puntos de acceso de expresiones, ¿sí? Salvo que se den cuenta de decir, no, esto es súper importante, o sea, necesito generar un punto de acceso, ¿sí? Solo para la expresión, bueno, y en ese caso, generando el registro, no el punto de acceso, sino el registro de la autoridad, se lo dejo a su criterio, pero por lo general, como regla general, vamos a crear en el registro bibliográfico el punto de acceso, pero después vamos a usar el registro de autoridad de la obra y le vamos a agregar el elemento que diferencia, que caracteriza, no que diferencia, sino que caracteriza la expresión. ¿Sí? Acá está abreviado, los puntos de acceso apropiados los vamos a poner en el registro de gráficos y en el registro de autoridad no vamos a generar una parte, pero sí vamos a generar uno para la obra y se lo vamos a reutilizar para todas las expresiones. O sea, vinculamos con el registro de autoridad de la obra y si se trata de una traducción después le ponemos ahí subcampo N y el idioma.
¿sí? ¿Se entiende ahí? Primero le dije, hagan registro de autoridad ya capable, y ahora les dije, en estos casos no. ¿Sí? No Consulta, necesita. profe. Sí. ¿Cómo se vincula entonces el registro de autoridad de la expresión con la obra? Solamente poniéndole ahí en el subcampo L, que es el idioma original. En el bibliográfico van a tener el punto de acceso de impresión. ¿Sí? Vamos a ver en la próxima clase, cuando veamos agregados, ahí vamos a ver ejemplos, ¿ya? Ejemplos concretos. ¿Sí? De cómo lo vamos a generar en el registro bibliográfico. ¿Sí? Y en el registro de autoridad. Pero no nos vamos a complicar la vida para generar registro de autoridad de expresión. Por lo menos no para los casos que vamos a ver nosotros, que son traducciones. ¿Sí? Porque si no, vamos a generar un sinfín de registros de autoridad que tienen... Porque no vamos a tener tantas traducciones de esa misma obra. ¿Sí? Y no amerita. No amerita. Entonces, por eso vamos a reutilizar el registro de autoridad de la obra. Ese sí lo tenemos que crear. Cuando necesitamos un punto de acceso de la expresión, vamos a crear el registro de autoridad de la obra. Y ese lo vamos a usar porque representa la obra y vamos a crear, le vamos a agregar el subcampo que significa que se trata de una expresión. ¿Sí? Porque no haberles complicado más la vida. Bien. Otro tema. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Más o menos. Vamos. Bien. Vamos a ver ahora, y este es cortito este tema, el caso de las obras anónimas. ¿Sí? Y las obras anónimas son bastante sencillas porque, como le dije, una obra anónima tiene un creador, pero no lo conocemos. ¿Sí? No lo conocemos, no lo inventamos. Sabemos que tiene un creador, ¿sí? Pero solamente vamos a utilizar el título preferido. ¿Sí? Acá hay varios ejemplos, ¿sí? Todos estos han aparecido con un montón de títulos diferentes, porque son obras clásicas. ¿Sí? Acá el cantar del New Cid aparece bajo Cid, el cantar del Cid, y bueno, un montón de otros títulos. ¿Sí? Y estos son, si bien el Cid se supone que los estudiosos han identificado posibles autores, no está suficientemente acertado como para asignarle el nombre del creador. ¿Sí? Entonces, los seguimos considerando obras anónimas. ¿Sí? Y nunca vamos a colocar anónimo como autor, sino que vamos a generar ese título preferido y lo vamos a codificar en el campo 130 del registro bibliográfico y vamos a generar un registro de autoridad también con el campo 130. ¿Sí? Estos son menos complicados. Nos fuimos de los anónimos. Termino con los anónimos. Debería haber incluido acá algún ejemplo. Voy a ver si después en la presentación les agrego un ejemplo para compartir la presentación. Pasamos al próximo tema, que también es un tema muy chiquito y muy puntual, que son partes de obra. Y acá tenemos dos casos. Tenemos obras que adentro tienen obras más pequeñas. ¿Sí? Y los dos ejemplos clásicos son De Mil y Una Noches, que es un relato, ¿sí? Sherezade cuenta relatos, cada uno de esos cuentos es una obra, pero además hay una obra general que Sherezade contando esos cuentos, ¿sí? Ese es uno de los casos, y el otro caso muy común es la Biblia. ¿Sí? Donde dentro de la Biblia, pero en realidad es una colección de un montón de textos. ¿Sí? Ahí no hay un narrador, pero sí se lo conoce a cada uno de estos libros por su propio título. Entonces acá tenemos una obra y sus partes. Y entonces, acá, y muchas veces esas partes se publican por separado. Y acá hay una regla muy general
que es si la parte se identifica por un título suficientemente significativo, sin detallar, suficientemente significativo. Eso es muy indica, ¿sí? En ese caso, ese título de la parte va a ser registrado como el título preferido, ¿sí? Y si ese título no es suficientemente significativo, vamos a registrar esta parte como título preferido de la parte. Vamos a generar un punto de acceso opuesto con el título y el título de la parte, ¿sí? Entonces tenemos esta diferenciación, es decir, la parte es súper conocida como cosa propia, como obra propia, y entonces esa parte, si la tenemos hacia aparte, la vamos a utilizar como título preferido. Pero si no es tan significativo, no circula tanto como cosa independiente, entonces vamos a generar un título preferido de la parte y va a ser subordinado al título de la obra. Voy a dar ejemplos de los dos, ¿sí? En este caso, tenemos acá una de las 21 noches, y ahora díganme ustedes, ¿les estoy mostrando un registro bibliográfico o un registro de autoridad? De autoridad. ¿Alguien opina otra cosa? No, es un registro de autoridad. ¿Por qué? Porque tenemos acá las referencias de Webster. Si no es un registro bibliográfico, estos campos no existen. Así, yo. Entonces, este es el ejemplo anterior, que es el título insuficientemente significativo. Generamos un registro de autoridad, esto es anónimo también, y lo generamos como acá tenemos una cifra, un número, ¿sí? Como parte del título. Siempre que tenemos un número como parte del título, tenemos que generar una variante de título que se escriba de otra manera, ¿sí? Entonces, si acá lo tenemos escrito en palabra, lo vamos a generar un punto de acceso a variante que lo escriba en cifras, ¿sí? Lo mismo pasa con las 1001 noches. También hay que generar un 430 que diga las 1001 noches de registro. 1001, ¿sí? Y acá está como subordinado, ¿sí? El título de la política subordinado al título de la obra en general. ¿Sí? Por si alguien lo busca de esta manera, no le falta un poquito de orientar para diferenciar estas dos secciones. Y cuando, bueno, acá hay otro ejemplo, ¿sí? En los libros de antes, en procesos de vamos a una unidad de ustedes se han salvado de esto. Acá tenemos el libro de Génesis, ¿sí? Y entonces este punto de acceso, en el caso de la Biblia, hay normas específicamente de cómo se generan los títulos preferidos de la Biblia, ¿sí? Y siempre los libros individuales, siempre son subordinados al término, ¿sí? Por regla general. ¿Sí? Es un propio ejemplo. Entonces, en Génesis también le generamos puntos de acceso secundarios, variantes, vamos a decir, por el título propio, o esta es la forma de André Vos. En el caso de André Vos, uno indicaba la parte de la Biblia, si era Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, con RDA, esto de y lo vinculamos al registro de autoridad de la Biblia en general, y de otra variante que podríamos tener, que es el Pentateuco, ¿sí? Porque Génesis es el primer libro del Pentateuco, así se conocen los primeros 5 libros de la Biblia. No lo voy a aburrir con lo mismo. Vamos a otro ejemplo, ¿sí? Las dos torres de Tolkien, del Señor de los Anillos, y acá tenemos el caso que el título no es suficientemente significativo. ¿Sí? Las dos torres no es una obra que se lea por separada. No es una parte bien conocida, bien identificada, pero no es una parte separada,
¿sí? No una parte donde haya ediciones solo de las dos cosas. Además sería terrible porque uno después se queda ahí en un cliffhanger, se queda esperando como sin vuelto. Déjame que el primer libro que leí del Señor de los Anillos fue Las dos Torres. Bueno, entonces, ¿cómo se genera el punto de acceso? ¿Sí? Y acá hay un error. Acá hay un error. Sí. Hay un error porque acá debería decir el Señor de los Anillos y después subcampo P las dos torres, ¿sí? Bueno, me comprometo, creo que generé 2 diapositivas y borré la que estaba, la correcta y dejé la que estaba mal, ¿sí? Porque acá va el subcampo T, el Señor de los Anillos es un subcampo P de parte y las dos torres, ¿sí? Así que esto está muy los 400 pueden funcionar como tales, pero acá me falta The Lord of the Rings, el Señor de los Anillos, como algo obligatorio, ¿sí? Porque es subordinado este título al Señor de los Anillos. Es justamente el ejemplo de un título que es muy significativo. Bien. Y tenemos un caso que es muy parecido a este de los títulos de parte, que si tienen numeración. ¿Sí? Y esto a veces también, estas partes que solo tienen numeración, o a veces tienen numeración y título de parte, a veces tienen las dos cosas, entonces esto se registra en el subcampo N en el formato normal. Acá un ejemplo, sí, la idea tiene diferentes cantos, por ahí hay ediciones que lo publican por separado, o hay una obra que habla sobre esta obra, ¿no? Alguna crítica literaria o algún trabajo de investigación sobre un canto o un conjunto de cantos, entonces así como se codifica, ¿sí? O en este caso, unos debates de Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Y entonces acá solamente la cuestión 3 es la que se está planteando. Y en el último caso también algunos libros de la Biblia también tienen numeración y también se registra acá. Eso como para que pueda completar la clase de presentación. Y ahora vuelvo. Dejo de presentar, dejo de compartir. Tengo que corregir, miren que la vi 3 veces a la presentación, pero evidentemente al final no estuve tan atento o se me pasó por alto y entonces esas últimas diapositivas tienen errores. Bien, las voy a corregir antes de compartirse. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Todo claro como el agua? Más o menos. En realidad ahora deberían ir a una biblioteca y ponerse con, no sé, 25 libros que sean del Quijote, ¿sí? Donde tengan la obra, donde tengan partes, donde tengan libros sobre el Quijote, donde tengan traducciones del Quijote, donde tengan diferentes ediciones abreviadas, ¿sí? Obras de teatro hechas sobre la base del Quijote, ¿sí? Todo ese tipo de cosas como para empezar a ver en qué manera les sirve utilizar títulos referidos a este caso. Porque no lo hacemos para que se vean bonitos nuestros catálogos, sino lo hacemos para que sean útiles para los usuarios. Sí. ¿Comentarios? ¿Algo más? ¿No? Bueno, entonces yo me comprometo de compartir mañana. A ver, ¿alguien abrió el micrófono? Yo, profe, que bueno, eso, muchas gracias por la clase. Ayuda a refrescar, como había dicho antes, y está bueno para los que vamos a empezar ahora tercero. Bueno, me alegro, dejo de compartir la grabación, me comprometo a corregir la presentación para darle la presentación con estas correcciones, espero encontrarlos a todos, y voy a poner 2 o 3, o quizás no 2 o 3, quizás le voy a poner una sola ejercitación y la van a hacer si quieren.
¿sí? Lo mismo de las ejercitaciones que las subí, les subo las proyecciones o la cosa resuelta, ¿sí? Así pueden controlarlo. Y les cuento que a mí esto me costó bastante, ¿sí? Porque yo decía al principio, bueno, total, yo ya tengo la presentación armada, no sé, 62 diapositivas, y esto, el desafío no era solamente hacerlo más corta, sino explicarlo de otra manera. Entonces, bueno, para mí esto también es una instancia de aprendizaje, es decir, cómo puedo explicar esto para que se entienda mejor en una cosa un poco más, en un formato un poco más complejo, ¿sí? Así que, bueno. Profe, yo quería decir algo que no sé si a mis compañeros les pasa igual, pero me sirve mucho cuando da ejemplos de las tapas de los libros y cuando hace un anclaje gráfico, cuando ahí vi que armó varios cuadros, eso a mí me ayuda un montón para esclarecer el tema, así que buenas. Muchísimas gracias por la retroalimentación. Sí, esos son recursos muy importantes. Me gustaría tener mucho más, pero por ahí cuesta encontrar o tener todo a mano. A mí me gustaría por ahí tener una animación, ¿sí? De que muestra cómo el registro bibliográfico se engancha con los diferentes registros de autoridad. Y muchas veces si armo una pieza gráfica, después veo que le falta algo. Por ejemplo, acá fue el caso de que además del registro de autoridad de la obra, hacía falta un registro de autoridad por el creador. Sí, esa es una cosa que falta, bueno, sirve esta instancia para darse cuenta. Bueno, muchas gracias por la paciencia. Comparto después la grabación a pesar de las dificultades técnicas. Y bueno, mañana nos vemos y vemos los agregados. Y creo que hay otro tema más para ver qué complementa esto, ¿sí? Bueno, nos vemos mañana. Entonces tengan en cuenta que pueden entrar al juego, pueden practicar, pueden carguen el libro de su casa. Imagínense que tienen traducciones, imagínense que inventen libros, escriban ustedes un libro que habla sobre otro libro, ¿sí? O sea, siéntense libres y usar el COA como sea. Yo he borrado todos sus registros del COA. O sea, todo lo que usted cargaba en procesos técnicos no está mal. Sí está lo de la biblioteca de la Escuela de Historia, eso sí es re importante. Pero todo lo que usted está pensando en que, bueno, este año van a entrar los nuevos estudiantes, me apuré, se los debería haber dejado, pero bueno, siéntense libres de seguir cargando. ¿Sí? Bueno, cualquier cosa me avisan y entonces mañana nos juntamos de nuevo. Chao. Gracias, profe. Chao. Gracias. Chao, profe. Nos vemos, gracias. Chao, chicos. Gracias, profe. Nos vemos.